¿Por qué Dios permite las enfermedades? Muchas veces nos preguntamos, ¿por qué Dios, que es amoroso y poderoso, permite que sus hijos sufran enfermedades que causan dolor, angustia y hasta la muerte? ¿Qué sentido tiene el sufrimiento? ¿Qué propósito tiene Dios al permitir las enfermedades? ¿Qué dice la Biblia al respecto? En este video vamos a ver 7 ejemplos bíblicos del por qué Dios permite enfermedades y cómo podemos entender y enfrentar el sufrimiento desde una perspectiva de fe. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y misterioso. 7 ejemplos bíblicos del por qué Dios permite enfermedades. Ahora sí, sin más preámbulos, comencemos. El primer ejemplo bíblico del por qué Dios permite enfermedades es el de Job. Era un hombre justo y temeroso de Dios, que tenía una gran familia, riquezas y prosperidad. Pero un día, Satanás le pidió permiso a Dios para probar a Job, y Dios se lo concedió. Entonces, Satanás le quitó a Job todo lo que tenía: sus hijos, sus bienes, su salud. Job quedó cubierto de llagas desde la planta del pie hasta la coronilla, y sufría tanto que deseaba morir. Sus amigos y su esposa le aconsejaron que maldijera a Dios y muriera, pero Job no lo hizo. Se mantuvo fiel a Dios, aunque no entendía por qué le pasaba todo eso. Al final, Dios le respondió a Job y le mostró su soberanía y su sabiduría. Dios le restauró a Job todo lo que había perdido y le dio el doble de lo que tenía antes. Job 42:10 dice: Y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. ¿Qué podemos aprender de este ejemplo? Pues que Dios permite las enfermedades para probar nuestra fe, para ver si le seguimos amando y confiando en Él, aunque no entendamos lo que nos pasa. Podemos aprender que Dios tiene el control de todo, y que nada le pasa desapercibido. Podemos aprender que Dios tiene un plan para nuestra vida, y que al final nos bendecirá y nos recompensará por nuestra fidelidad. Podemos aprender que Dios no nos abandona en el sufrimiento, sino que está con nosotros, y que podemos acudir a Él en oración y adoración. El segundo ejemplo es el de José. Era el hijo preferido de Jacob, y tenía sueños proféticos de que un día sería grande y poderoso. Pero sus hermanos le tenían envidia, y lo vendieron como esclavo a unos mercaderes que lo llevaron a Egipto. Allí, José fue acusado falsamente por la esposa de su amo y fue encarcelado. En la cárcel, José interpretó los sueños del copero y del panadero del faraón y les predijo su futuro. El copero prometió acordarse de José cuando saliera de la cárcel, pero se olvidó de él. José pasó 2 años más en la cárcel, hasta que el faraón tuvo un sueño que nadie podía interpretar. Entonces, el copero se acordó de José y lo llamó para que le interpretara el sueño. José le dijo al faraón que el sueño significaba que habría 7 años de abundancia y 7 años de hambre en Egipto, y le aconsejó que nombrara a alguien que administrara los recursos. El faraón quedó impresionado con la sabiduría de José y lo nombró gobernador de todo Egipto. Así, José se encargó de almacenar grano durante los años de abundancia y de distribuirlo durante los años de hambre. De esta manera, José salvó a Egipto y a su propia familia, que vino a buscar comida desde Canaán. José se reconcilió con sus hermanos y les dijo: Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. ¿Qué podemos aprender de este ejemplo? Dios permite las enfermedades para cumplir su propósito, para prepararnos para un destino mayor, para usar nuestras habilidades y dones para su gloria. Podemos aprender que Dios tiene un tiempo para todo, y que aunque parezca que se demora, Él siempre cumple sus promesas. Podemos aprender que Dios puede convertir lo malo en bueno, y que puede usar las circunstancias adversas para bendecirnos y bendecir a otros. Podemos aprender que Dios nos llama a perdonar a los que nos han hecho daño y a ver su mano en todo lo que nos pasa. El tercer ejemplo bíblico del por qué Dios permite enfermedades es el de Pablo.
Pablo era un apóstol de Jesucristo, que predicaba el Evangelio por todo el mundo. Pero Pablo también sufrió mucho por causa de su ministerio. Fue perseguido, azotado, apedreado, encarcelado, naufragado y hasta mordido por una serpiente. Además, Pablo tenía un problema físico que le causaba mucho dolor y debilidad. Él lo llamó un aguijón en la carne y le pidió a Dios que se lo quitara. Pero Dios le dijo: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Entonces, Pablo aceptó su condición y dijo: «Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte». ¿Qué podemos aprender de este ejemplo? Vemos que Dios permite las enfermedades para manifestar su gracia, para mostrar su poder en nuestra debilidad, para hacernos dependientes de Él. Podemos aprender que Dios no siempre responde a nuestras oraciones como queremos, sino como Él sabe que es mejor para nosotros. Podemos aprender que Dios nos da la fuerza para soportar el sufrimiento y que podemos gozarnos en Él, porque sabemos que es por amor a Cristo. Podemos aprender que Dios usa nuestras enfermedades para glorificar su nombre y para que seamos testimonio de su obra en nuestra vida. El cuarto ejemplo bíblico es el de Lázaro. Era un amigo de Jesús que vivía en Betania con sus hermanas Marta y María. Un día, Lázaro se enfermó gravemente y sus hermanas enviaron un mensaje a Jesús diciéndole: «Señor, he aquí el que amas está enfermo». Pero Jesús no fue de inmediato a verlo, sino que se quedó 2 días más donde estaba. Cuando llegó a Betania, Lázaro ya había muerto y llevaba 4 días en el sepulcro. Marta y María salieron a recibir a Jesús y le dijeron: «Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano». Jesús se conmovió al ver el dolor de sus amigas y lloró por Lázaro. Luego, fue al sepulcro y ordenó que quitaran la piedra que lo cubría. Entonces, Jesús clamó a gran voz: «Lázaro, ven fuera». Y Lázaro salió del sepulcro, vivo y resucitado. Jesús le dijo a Marta: «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá». Podemos aprender que Dios permite las enfermedades para demostrar su poder, para hacer milagros que desafían la lógica humana, para vencer la muerte y dar vida. Podemos aprender que Dios tiene compasión de nosotros y que llora con nosotros cuando sufrimos. Podemos aprender que Dios tiene un propósito al permitir las enfermedades y que a veces espera para actuar, para que se manifieste su gloria y su voluntad. Podemos aprender que Dios nos da la esperanza de la resurrección y que nos promete la vida eterna si creemos en Él. El quinto ejemplo es el de Naamán. Era el comandante del ejército de Siria, un hombre valiente y honorable, pero que tenía lepra, una enfermedad incurable y contagiosa. Un día, una sierva israelita que servía a la esposa de Naamán le dijo que había un profeta en Israel que podía sanar su lepra. Naamán le contó al rey de Siria, y éste le dio permiso para ir a Israel, y le envió una carta al rey de Israel pidiéndole que sanara a Naamán. Pero el rey de Israel se asustó y pensó que era una trampa. Entonces el profeta Eliseo se enteró de la situación y le mandó a decir a Naamán que fuera a su casa. Cuando Naamán llegó a la casa de Eliseo, el profeta no salió a recibirlo, sino que le envió un mensajero que le dijo: «Ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará, y serás limpio». Pero Naamán se enojó y dijo: «He aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar, y sanará la lepra. ¿No son mejores Abana y Farfar, ríos de Damasco, que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio?». Y se fue furioso. Pero sus siervos le dijeron: «Padre mío, si el profeta te hubiera mandado alguna cosa difícil, no la hubieras hecho. ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio?». Entonces, Naamán se humilló y fue al río Jordán,
y se lavó 7 veces, según la palabra del profeta. Y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Naamán reconoció que el Dios de Israel era el único Dios verdadero, y le ofreció regalos a Eliseo, pero el profeta no los aceptó. Naamán le dijo a Eliseo: «Te ruego que me des 2 cargas de tierra, porque no ofreceré más holocausto ni sacrificio a otros dioses, sino a Jehová». Aprendimos que Dios permite las enfermedades para mostrar su misericordia, para sanar a los que le buscan, para extender su salvación a todas las naciones. Podemos aprender que Dios no se deja impresionar por la posición o el prestigio de las personas, sino que mira el corazón. Podemos aprender que Dios nos pide obediencia y humildad, y que a veces usa medios sencillos para hacer grandes cosas. Podemos aprender que Dios no comparte su gloria con nadie, y que no acepta sobornos ni recompensas por sus favores. Podemos aprender que Dios nos llama a adorarle solo a Él, y a dejar atrás los ídolos y las falsas religiones. El 6º ejemplo bíblico es el de la mujer que padecía de flujo de sangre. Esta mujer había sufrido por 12 años una hemorragia que la debilitaba y la hacía impura según la ley judía. Había gastado todo su dinero en médicos, pero nadie había podido sanarla. Un día oyó hablar de Jesús y de los milagros que hacía. Entonces se dijo a sí misma: «Si tocare tan solamente su manto, seré salva». Y se abrió paso entre la multitud que seguía a Jesús, y tocó el borde de su manto. Al instante, la mujer sintió que su cuerpo se sanaba, y que su flujo de sangre se detenía. Jesús también sintió que salía poder de él, y se volvió y dijo: «¿Quién ha tocado mis vestidos?». Los discípulos le dijeron que era imposible saberlo, porque la gente le apretaba por todos lados. Pero Jesús insistió, y miró alrededor, buscando a la mujer. Entonces la mujer, temblando de miedo, se acercó a Jesús, y se postró ante él, y le contó toda la verdad. Jesús le dijo: «Hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz y queda sana de tu azote». Podemos aprender que Dios permite las enfermedades para revelar su amor, para acercarse a los que sufren, para sanar no solo el cuerpo, sino también el alma. Podemos aprender que Dios conoce nuestro dolor y que no es indiferente a nuestra situación. Podemos aprender que Dios nos invita a tener fe y a confiar en su poder y en su palabra. Podemos aprender que Dios nos da valor y nos anima a acercarnos a Él, sin importar lo que digan los demás. Podemos aprender que Dios nos llama hijos, y nos da su paz, y nos libra de nuestra culpa y de nuestra vergüenza. El 7º y último ejemplo bíblico es el de Jesucristo. Es el Hijo de Dios, que vino al mundo para salvarnos de nuestros pecados. Pero para hacerlo, tuvo que sufrir la enfermedad más terrible de todas: la muerte. Jesús fue traicionado, arrestado, juzgado, azotado, escupido, burlado, coronado de espinas y crucificado. En la cruz, Jesús cargó con todas nuestras enfermedades y con todos nuestros pecados. Isaías 53:4-5 dice: «Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados». Jesús murió en la cruz, y fue sepultado. Pero al tercer día, resucitó, y venció a la muerte, y nos dio la victoria. Jesús nos dijo: «Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia». Podemos aprender que Dios permite las enfermedades para cumplir su plan, para mostrar su justicia y su gracia, para pagar el precio de nuestra redención. Podemos aprender que Dios nos ama tanto, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Podemos aprender que Dios nos ofrece el perdón de nuestros pecados y la sanidad de nuestras almas, si nos arrepentimos y creemos en Jesús. Podemos aprender que Dios nos da la esperanza de la resurrección,
y la promesa de la vida eterna si seguimos a Jesús. Podemos aprender que Dios nos llama a compartir el Evangelio y a anunciar las buenas nuevas de salvación a todos los que sufren enfermedades. Estos son los 7 ejemplos bíblicos del por qué Dios permite enfermedades. Espero que este video te haya ayudado a entender mejor este tema y que te haya fortalecido en tu fe. Recuerda que Dios tiene un propósito al permitir las enfermedades y que Él puede usarlas para su gloria y para nuestro bien. Dios no nos deja solos en el sufrimiento, sino que nos acompaña, nos consuela y nos sana. Nos invita a confiar en Él, a obedecerle y a adorarle en medio de las enfermedades. Dios nos da la victoria sobre la muerte y la vida eterna por medio de Jesús. Lo mejor que me ha pasado